Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy vamos a retomar dos palabras que hemos utilizado, dos palabras y conceptos que hemos utilizado también en la clase de ayer, es decir, vulnerabilidad o vulnerabilidades y capacidades, pero los vamos a volver a tratar desde una perspectiva de género, o sea, con una mirada de género. Los objetivos de mi contribución de hoy son profundizar el concepto de vulnerabilidad con una mirada de género, el concepto de capacidad también con una mirada de género y resaltar la necesidad y la importancia de trabajar la gestión de riesgo desde una perspectiva de género. Yo sé que ya han estado asistiendo a otras clases en las que se ha hablado de esto, pero quería retomar algunos puntos sobre lo que consideramos con la palabra género. Ya sabemos que género no significa mujer, no significa mujeres. El género lo que fundamentalmente es una poderosa categoría de análisis que nos permite evidenciar, revelar relaciones de poder y de desigualdad. Se refiere el género a los atributos sociales y las oportunidades asociadas con ser masculino o femenino en una determinada sociedad. O sea, más allá de las diferencias biológicas de sexo, son construcciones, atributos que se confieren a las personas dependiendo de las sociedades en las que están viviendo. Y estos atributos y oportunidades y relaciones se construyen y se aprenden socialmente, o sea, pueden cambiar a través del tiempo. No son las mismas en todas las sociedades, no son las mismas, no han sido las mismas en todas las épocas históricas. Y interactuando con otros factores, el género determina cuál es el rol, cuál puede ser el rol de cada persona en la sociedad, si esa persona puede acceder y controlar determinados recursos, puede tener o no tener poder y participar o no participar en espacios de toma de decisión. Entonces, trabajar la gestión de riesgo desde un enfoque de género implica, o sea, nos obliga en primer lugar, nos invita en primer lugar a analizar y entender las vulnerabilidades y capacidades diferenciadas de mujeres y hombres, pero también de niñas y niños. Yo creo que es importante mencionar el hecho que además de tener una perspectiva de género, tenemos que tener una perspectiva generacional. Es decir, niña no es lo mismo que mujer, las vivencias de las niñas no son las mismas vivencias de las mujeres, como las vivencias de los niños no son las mismas vivencias de los hombres. Y cuando trabajamos desde un enfoque de género, tenemos que analizar no solamente las relaciones intergenéricas, o sea, entre géneros diferentes, entre hombres y mujeres, pero también las diferencias y las relaciones que hay adentro del mismo género, es decir, intragenéricas, disculpen. Es decir, que no todas las mujeres son iguales y hay otros factores sociales, económicos, políticos que determinan las diferencias que hay entre las mismas mujeres y los mismos hombres. No hay que perder de vista que aunque pueden ser provocados por fenómenos naturales, el impacto de los desastres nunca es un impacto natural. Entonces, habíamos visto ayer que para entender el riesgo tenemos que tomar en cuenta algunos factores, y esos factores son la amenaza y la vulnerabilidad. Y recordamos que las vulnerabilidades influyen, el nivel de vulnerabilidad es muy importante para determinar el riesgo que una amenaza se convierta en un desastre. Entonces, retomando la definición de las Naciones Unidas, la vulnerabilidad
son las características y circunstancias de una comunidad, familia o persona que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. La vulnerabilidad es un concepto clave para prever y entender el impacto diferenciado de una amenaza en diferentes grupos sociales. Toma en cuenta tanto las personas como las diferencias que hay entre las personas y del nivel de vulnerabilidad de las personas afectadas, como decía antes, depende en parte el riesgo de que una amenaza se convierta en un desastre. Digo en parte porque recordamos que también hay otro factor que influye, que son las capacidades de las personas, de las que las personas disponen. El análisis de vulnerabilidad es importante desde nuestra perspectiva en todas las fases del ciclo de la gestión de riesgo. En la preparación, cuando estamos identificando potenciales riesgos para entender el tipo de vulnerabilidad de los grupos de población y diseñar medidas apropiadas para reducir estas vulnerabilidades. En la respuesta, tener claro el tipo y el nivel de vulnerabilidad de todos los grupos de población nos puede ayudar a priorizar dónde dirigir nuestras intervenciones, pero también a diseñar acciones que nos permitan reducir los niveles de vulnerabilidad en el futuro. Es decir, lo que mencionaba ayer, que podemos en la respuesta ya sentar las bases para tener buenas intervenciones de recuperación. Y en la etapa de recuperación, exactamente, podemos diseñar teniendo claridad sobre los niveles y tipos de vulnerabilidad y grupos de poblaciones, diseñar intervenciones apropiadas que sean dirigidas no solamente a restablecer las condiciones de vida previas al desastre, sino a mejorar esas condiciones de vida. Entonces la vulnerabilidad determina, y eso es importante, no solamente cómo se vive un desastre, sino también las oportunidades y las posibilidades que las personas tienen para recuperarse del mismo. Sarah Bradshaw, que es una investigadora de Inglaterra, que mencionaré mucho en esta presentación, que hizo un estudio sobre el impacto socioeconómico del huracán Mitch en Centroamérica, bueno, entre muchos otros estudios que ha hecho desde una perspectiva de género. Define la vulnerabilidad, bueno, en primer lugar, como directamente relacionada con el impacto, lo que decíamos antes, ¿no? De los niveles de vulnerabilidad depende también la fuerza con la que una comunidad y un grupo de personas resulta ser impactado por un desastre, por una amenaza natural que se vuelve desastre. Pero es importante también analizar la situación de vulnerabilidad que existía antes del desastre. Entonces, los recursos disponibles de los que las personas disponían antes del desastre puede ser considerado un indicador confiable de vulnerabilidad, uno entre muchos otros que vamos a ver ahora. Entonces, muchas autoras y muchos autores han conceptualizado y categorizado diferentes tipos y factores de vulnerabilidad. La misma Bradshaw afirma que podemos hablar de una vulnerabilidad económica, de una vulnerabilidad social, política, física y psicológica. Y de una situación de falta de algo resulta cierto tipo de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, de la falta de salud puede resultar una vulnerabilidad física, de la falta de participación, inclusión en los procesos de toma de decisiones puede resultar la vulnerabilidad social, de la falta de integración en la comunidad, por ejemplo, una persona que recientemente se ha mudado en un territorio que viene afectado por un desastre, no tiene redes de apoyo, no conoce a nadie, no conoce los sistemas que han sido desarrollados, de sistemas de alerta, por ejemplo. Entonces, en este caso, hablaríamos de vulnerabilidad social y, por ejemplo, de la falta de sentimiento de seguridad. Por ejemplo, este es otro fenómeno bastante conocido, lamentablemente, en América Central. Zonas donde hay una alta tasa de violencia y de criminalidad, podemos hablar también de vulnerabilidad
psicológica. Otro autor, Terry Cannon, define la vulnerabilidad en términos de 5 componentes interrelacionados: fortaleza y resiliencia de los medios de vida, bienestar y situación de línea de base, o sea, cómo están las personas, cuál es su situación antes del desastre, autoprotección, la protección social que pueden recibir, por ejemplo, de las instituciones públicas, y la gobernanza, y afirma que entre esos 5 componentes es importante analizar los nexos que hay entre estos 5 componentes, que esos factores normalmente están interrelacionados entre sí, y si tenemos claras estas interrelaciones también tenemos más posibilidades de diseñar políticas que logren realmente reducir la vulnerabilidad de las personas. Buron, el autor de Origen Cubano del que hablábamos también ayer, afirma en primer lugar que la vulnerabilidad debe de ser evaluada frente a cada amenaza en particular. Es decir, no podemos evaluar la vulnerabilidad en general, tenemos que referirnos siempre a la vulnerabilidad en relación a cierto tipo de amenaza. Entonces, por ejemplo, si unos pobladores cambian sus casas de madera en casas de ladrillo para reducir su vulnerabilidad frente a incendios, se vuelven más vulnerables frente a terremotos, por ejemplo. Y aquí hay otro ejemplo en el caso de las situaciones donde hay monocultivos, o sea, las comunidades donde solo se produce un producto son más vulnerables a de las que tienen una producción diversificada. Buron afirma también que la vulnerabilidad se puede entender tanto como debilidad frente a las amenazas, o sea, incapacidad de resistir, pero también, como decíamos antes, como incapacidad de recuperarse cuando ocurre un desastre. Depende de la convivencia de la población con las amenazas, pero también de múltiples factores que están presentes en las localidades. Otro factor bastante importante es que la vulnerabilidad es un fenómeno dinámico, que cambia, entonces, y que ninguno de los factores de vulnerabilidad lo podemos encontrar en forma pura. Es decir, siempre, como decía Cannon, siempre están interrelacionados entre sí. Y la vulnerabilidad no es solamente un problema de carencia, pero también de cómo estamos utilizando los recursos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, Buron también identifica diferentes factores de vulnerabilidad, factores físicos, por ejemplo, la ubicación física de los asentamientos y de las comunidades. Por ejemplo, él ha trabajado mucho en ese tema de la seguridad, de las instalaciones de los hospitales, y bueno, me pareció interesante este ejemplo, que la mayoría de los hospitales de América Latina están construidos en zona de riesgo. Factores ecológicos o ambientales, es decir, cuando los ecosistemas están debilitados debido a una mala o excesiva explotación de los recursos naturales, y eso tiene que ver con los modelos de desarrollo, como estábamos viendo ayer. Por ejemplo, la deforestación, que puede provocar erosión del suelo. Factores técnicos, la calidad de los edificios y de las infraestructuras que estén construidos tomando en cuenta las condiciones del territorio. O sea, por ejemplo, un puente que se ha construido tomando en cuenta las variaciones en la cantidad de agua que pasa en los ríos, o por ejemplo en unas zonas sísmicas que se han construido con criterios antisísmicos. Factores económicos, o sea, recursos económicos disponibles en los hogares y en las comunidades. Y dice Buron, quizá la pobreza o vivir en condiciones de pobreza sea uno de los factores más importantes de la vulnerabilidad. Factores sociales, o sea, relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización institucional y comunitaria, manera de actuar de las personas, que pueden influir o menos, pueden crear o menos factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, una situación donde hay familias extendidas, donde hay relaciones de vecindarios muy fuertes,
son, esas comunidades son comunidades menos vulnerables, de comunidades donde las personas no se conocen, no interactúan entre ellos. No sé, un ejemplo que se me ocurre es la diferencia que puede haber entre una comunidad en el área rural y un barrio marginal de una ciudad capital, donde es mucho menos probable de que hayan relaciones de redes de apoyo entre vecinos de las que pueden haber, o sea, imagino que pueden haber más en el área rural. Factores políticos, o sea, niveles de autonomía de una localidad para tomar decisiones o para influir en la toma de decisiones también a nivel local. Perdón. Factores ideológicos y culturales, es decir, ideas, visiones, valores que nos sirven para interpretar los fenómenos de la naturaleza y su relación con la sociedad y que determinan la capacidad o no de actuar frente a los riesgos, ¿no? Hay visiones arraigadas que pueden obstaculizar la reacción frente a un riesgo. O sea, un ejemplo de otras áreas del mundo, hay países donde las mujeres no pueden salir de las casas, de su casa, sin su compañero, sin el marido, sin el hermano, sin un hombre de la familia. Entonces, por ejemplo, se han reportado casos de mujeres muertas en terremotos que se han dado en Pakistán, simplemente porque no han salido de sus casas. O de la misma manera, mujeres de Bangladesh que se han quedado en medio de inundaciones por la misma razón, porque hay una pues, costumbre local que impide a las mujeres salir de su casa sin ser acompañada por un hombre. Factores educativos, y aquí Burón nos recuerda que una educación en una localidad donde hay muchas amenazas y peligros, una educación de buena calidad debe de incluir el aprendizaje de comportamientos tendientes a enfrentar, prevenir y actuar de manera adecuada frente a los desastres. Factores institucionales que derivan de la estructura del Estado y de las instituciones públicas y privadas y que impiden una adecuada adaptación a la realidad y rápida respuesta de las instituciones ante los desastres. Factores organizativos, y pues aquí Burón nos recuerda otra cosa muy importante, o sea que una comunidad organizada cuenta con mejores posibilidades para superar aquellos factores que la ponen en riesgo. Entonces la capacidad de los territorios para organizarse y establecer lazos de solidaridad y cooperación son muy, muy importantes para reducir la vulnerabilidad, y de la misma manera las comunidades donde no hay ese tipo de capacidad desarrollada son más vulnerables. Y también otro factor importante es la representatividad y legitimidad de organizaciones y de sus líderes. Disculpen. Uy. Ok. Bueno, hemos visto que en la categorización que hacía Burón no se tomaba mucho en cuenta la diferencia entre mujeres y hombres, o sea, no estaba presente un enfoque de género. Pero yo quisiera hacerles, ¿no?, un par de preguntas. Es decir, la vulnerabilidad es neutra con respecto al género, los desastres impactan a mujeres, hombres, niñas y niños de la misma manera, es decir, son neutros con respecto al género. Pues nuestra respuesta va a ser obviamente que no. Y más allá de eso, tenemos que tener claro que si asumimos que los desastres son neutros con respecto al género, o sea, que impactan mujeres, niñas, hombres y niños de la misma manera, podemos incurrir en diferentes riesgos. Es decir, en una inadecuada identificación y evaluación de los riesgos, o sea, podemos incurrir en este peligro muy grande de no entender los riesgos que están corriendo las comunidades con las que vamos a trabajar. Podemos tener una respuesta inadecuada a nivel de políticas, priorizar y financiar de manera inadecuada a nivel nacional y a nivel comunitario.
podemos llegar a diseñar intervenciones no apropiadas para minimizar el riesgo y para reducir la vulnerabilidad. Podemos no alcanzar los resultados que nos habíamos planteado. Otro riesgo muy importante, muy pues grave que podemos, en el que podemos incurrir es que las comunidades pueden no ser receptivas y no apoyar las intervenciones, porque, por ejemplo, no hemos entendido las que son las necesidades de una parte de la población. Y, peor aún, puede pasarnos que nuestras intervenciones puedan exacerbar o crear nuevas desigualdades de género y vulnerabilidad. Aquí yo estoy citando un documento financiado por Naciones Unidas, algunas agencias de Naciones Unidas y la UICN. Este documento está en la bibliografía recomendada, pero no ha sido traducido al español, así que yo hice la traducción aquí. Entonces, bueno, tenemos claro que es importante analizar la vulnerabilidad desde una perspectiva de género. Entonces, los factores que influyen en la vulnerabilidad de una población son factores ambientales, físicos, económicos, sociales, los cuales a su vez incluyen factores políticos, ideológicos, culturales, educativos, institucionales y organizacionales. Aquí estoy mencionando un trabajo de Lorena Aguilar, que es una investigadora de Costa Rica, que a su vez está citando otro trabajo. Lo que me parece interesante es que aquí los factores son casi los mismos que estaba mencionando Burón, pero están ordenados de manera diferente, es decir, que los factores sociales se incluyen los políticos, ideológicos, culturales, etcétera, etcétera. Pero otro aporte importante que nos dan esas autoras es que la perspectiva de género en la vulnerabilidad tiene que tomar en cuenta todos estos factores y cómo cada uno de ellos afecta a hombres y mujeres y en qué forma concreta, o sea, en qué forma diferenciada, en qué manera afecta a las mujeres, en qué manera afecta a los hombres, las niñas y los niños y en qué formas concretas. Entonces, Lorena Aguilar identifica algunos factores específicos que influyen en la vulnerabilidad de las mujeres frente a los desastres. Un factor es la ubicación física. Los niveles de pobreza determinan las opciones de elegir dónde ubicar nuestras viviendas. Bueno, dice Lorena Aguilar que las mujeres son más propensas a vivir en situaciones de pobreza y encontrarse en la necesidad de vivir en zonas de alto riesgo. Eso está bien, aunque más adelante le quise proponer un aporte que hace otra investigadora sobre los riesgos que conlleva este concepto que ha sido se ha difundido mucho de la feminización de la pobreza. Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué riesgos pueden enfrentar las mujeres? ¿No? Riesgos de ser afectadas por inundaciones, deslizamientos, bueno, toda la población en realidad, ¿no? Que vive en zonas de riesgo puede ser afectada por ese tipo de fenómenos. Y también por riesgos tecnológicos o antropogénicos. Por ejemplo, personas que viven cerca de un vertedero de basura que no es manejado según criterios, digamos, propios, puede incurrir en riesgo. Por ejemplo, se pueden contaminar las fuentes de agua, etcétera, etcétera. O personas que viven cerca de áreas industriales que no manejan bien sus residuos y sus desechos. Otros factores son factores o aspectos sociales. Es decir, la vulnerabilidad social está vinculada con el nivel de bienestar de las personas, de las comunidades y de las sociedades, y con eso nos referimos al goce, al acceso a derechos humanos básicos, a los niveles de educación y alfabetización, a la buena gobernanza, a los valores, costumbres, creencias y a los sistemas de organización. Las desigualdades de género que permean las sociedades pueden volver las mujeres más vulnerables en este sentido. Y también recordar el hecho de que vivir en una situación de violencia también puede ser, bueno, no puede ser, representa un factor de vulnerabilidad
muy importante en muchos sentidos. Por ejemplo, puede limitar, como mencionaba antes, las posibilidades de las mujeres de movilizarse, de participar, de educarse, de informarse, de tomar decisiones, etcétera, de involucrarse en procesos de gestión de riesgo. Otros factores específicos son los factores económicos. Bueno, de nuevo, bueno, esto es muy importante también. Las mujeres son más propensas, más aún en algunos países que enfrentan problemas más graves de pobreza, de vivir en situación de dependencia económica o de estar ocupadas en el sector informal sin tener acceso, en ambos casos, a algún tipo de seguridad social. Entonces, eso es un factor de vulnerabilidad y más adelante vamos a volver a hablar de ese factor retomando los aportes que hizo Sara Bracho. Y por otro lado, las mujeres no son menos, o sea, tienen menos bienes, proporcionalmente son menos dueñas, por ejemplo, de terrenos, de títulos de propiedad de casas, y pueden tener más dificultades en acceder al crédito. Educación e información, otro factor importante. Entonces, la falta de educación y bajos niveles de alfabetización pueden afectar la participación en las capacitaciones, o sea, en ocasiones, espacios donde las mujeres pueden adquirir conocimientos importantes para reducir su vulnerabilidad. Otro aspecto interesante que me pareció interesante que evidenciaba Lorena Aguilar es que en algunas sociedades y en algunas situaciones, posteriormente a un desastre, muchas mujeres y muchas niñas adolescentes son obligadas a dejar la escuela para ayudar con los trabajos domésticos, ¿no? Por ejemplo, en caso de sequía, aquí se hace mucho el ejemplo de África, las muchachas tienen que ayudar a la familia a conseguir agua y eso cuesta muchísimo, a veces tienen que caminar por kilómetros y kilómetros cada día y eso implica que las familias decidan no mandarlas a la escuela. Y por otro lado, por ejemplo, puede ser que después de un desastre la familia no disponga de los recursos económicos para permitirles seguir estudiando. Otro ejemplo puede ser a raíz de un desastre el padre o el hombre de la familia decide emigrar, la mamá tiene que hacerse cargo del hogar y quizás se involucra en una actividad económica fuera del hogar y las niñas, las adolescentes tienen que quedarse en la casa cumpliendo con las tareas domésticas. Entonces, el acceso a la información, a la educación y a la comunicación tiene un papel muy, muy importante en el caso de un sistema de alerta temprana. Y a su vez es fundamental para reducir el impacto de amenazas como inundaciones, sequías, huracanes, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que se menciona creo que en ese texto de Aguilar es que en algunos casos las informaciones sobre las sequías se dan a los hombres y los hombres, ahora no lo siento mucho, pero no recuerdo de qué región se estaba hablando, y los hombres no transmitían ese mensaje a las mujeres, que pero tenían un papel activo en la agricultura. Y entonces también a veces tenemos que tener mucho cuidado a quienes estamos dando la información y estar claras y claros de que esas personas la van a transmitir a las otras personas de las comunidades. Por otro lado, la escasa educación conduce a menos participación en la toma de decisiones y menos representación en organizaciones de respuesta a desastres, etcétera, etcétera. Yo diría aquí que otro factor que puede influir en la participación es la falta de autoestima, o sea, la idea que las personas tienen, que no, en este caso las mujeres pueden llegar a tener porque están viviendo en una situación de violencia o por patrones culturales, la idea que pueden tener de que no pueden tener un papel de liderazgo, no tienen las capacidades para participar en espacios de coordinación o de toma de decisiones.
Otro factor que identifica Aguilar es la falta de voluntad política para reconocer la importancia de incluir el enfoque de género en la reducción de riesgo a desastre. O sea, muchas veces se desconoce el problema, se niega el problema y también se desconoce el hecho de que hay efectivamente desigualdades. Les quise mencionar aquí, porque me parecían bastante importantes, algunos factores, aspectos que pueden determinar no tanto la vulnerabilidad, cuanto la posibilidad de sobrevivir y recuperarse de un desastre. O sea, lo estamos viendo desde otro punto de vista. Y estos aspectos los identificó Elaine Emerson en un estudio que hizo sobre la vulnerabilidad de las mujeres en América del Norte. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos? O sea, que nos pueden ayudar a recuperarnos y a sobrevivir en un desastre. Tener ingresos, ahorros, acceso al crédito, por ejemplo, tener pólizas de seguro, ser dueñas o dueños de tierra, ganado, herramientas, tener un empleo seguro, o sea, tener seguridad laboral, tener experiencia laboral, tener una buena condición de salud, o sea, no tener problemas de desnutrición, tener seguridad alimentaria, o sea, disfrutar, estar en una situación donde no hay problemas de inseguridad alimentaria, disponer de una vivienda apropiada y segura, tener educación, tener capacidades administrativas, por ejemplo, para decir cómo gestionar nuestros recursos en la nueva situación que estamos viviendo, tener una red familiar cercana, no tener muchos adultos dependientes en el hogar. Eso es bastante interesante también, o sea, pensar en la composición en el hogar y en cuántas personas en el hogar tienen la capacidad de generar ingresos. Tener acceso a medios de transporte público o privado, tener tiempo, tener redes sociales, estar integrados en la comunidad, tener poder político y poder de influencia, tener poder adentro del hogar y poder accesar y controlar los recursos del hogar o participar, ¿no?, en la toma de decisiones sobre cómo utilizar los recursos del hogar y tener acceso a recursos de emergencia, por ejemplo, albergues. Estos recursos que estábamos mencionando antes son distribuidos de manera desigual entre la población. O sea, es decir, que en entornos que son igualmente peligrosos, las personas son afectadas de manera diferente porque tienen diferente acceso a esos recursos que acabamos de mencionar y quizá algunos otros que no hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles son, siempre según la misma autora, categorías de población que pueden ser mayormente afectadas por un desastre? Hogares de bajos ingresos, hogares monoparentales, o sea, donde solo hay una mamá o un papá, hogares socialmente aislados, que no son parte de una comunidad, que no participan en los procesos comunitarios, personas asentadas desde hace poco tiempo en la comunidad, adultos mayores, jóvenes, niñas y niños, personas con alguna discapacidad física o mental, indocumentados, refugiados, pueblos indígenas y grupos étnicos marginados y personas que no tienen un hogar, o sea, niños de la calle, personas que pues, no tienen una casa, una vivienda propia. Y adentro de esa categoría, si nos enfocamos en las mujeres, la autora evidencia cuáles mujeres pueden ser mayormente afectadas por un desastre. Entonces, mujeres de bajos ingresos, mujeres adultas mayores, mujeres con discapacidad o en malas condiciones de salud, mujeres que no tienen un hogar, mujeres indígenas, mujeres inmigrantes, mujeres socialmente aisladas, mujeres rurales y mujeres que viven en situación de violencia. Claro que o sea, leer así ese listado puede dejar así un poco, bueno, ok, hay muchas categorías. A mí me parece importante mencionarlos aquí porque en la clase, en la próxima lección, vamos a hablar de herramientas prácticas para hacer el análisis de vulnerabilidades. Entonces, me parece importante tener claras categorías que ya han sido identificadas para que ustedes puedan luego comparar
con las realidades en las que viven o en las que trabajan, si esas categorías existen o no existen, o si hay otras categorías que también es importante mencionar. Bueno, aterrizando al contexto de Centroamérica, algunos años después del Nietzsche, Oxfam Gran Bretaña comisionó un estudio sobre los factores de vulnerabilidad típicos de los aspectos de vulnerabilidad de la región centroamericana, y los autores encargados de ese estudio identificaron tres aspectos fundamentales. El factor técnico, que se relaciona básicamente con la infraestructura y su capacidad de resistir a un desastre. El factor político, o sea, la autonomía de las comunidades con respecto a la toma de decisiones, donde se supone que de mayor autonomía deriva menor vulnerabilidad, y aspectos sociales. Y en el estudio se identifican varios elementos para medir el nivel de vulnerabilidad, y esos elementos son el índice de pobreza, el índice de desnutrición, el porcentaje de hogares encabezados por mujeres, el índice de analfabetismo y condiciones de las viviendas. Bradshaw, la autora que mencionamos antes, hace algunas observaciones a la categorización que hizo uno de los autores, el autor principal de este estudio. En particular observó que no hay mucha información en ese estudio sobre la situación de las mujeres, y según Bradshaw se plantea aquí un concepto de vulnerabilidad que es muy pasivo, es decir, que se enfoca más en la situación que tienen que enfrentar los individuos en las faltas, se enfoca más en lo que falta que en las perspectivas que pueden tener las personas para recuperarse del desastre. Y entonces Bradshaw retoma algunas observaciones específicas sobre los aspectos que son identificados en este estudio para, digamos, complementarlos más desde una perspectiva de género. En lo que se refiere a la pobreza y el acceso y control de recursos financieros. Según la autora, la pobreza sí es un factor muy importante en determinar la vulnerabilidad de personas o grupos, pero la manera en la que se mide muchas veces la vuelve ese concepto no útil, ese factor, o inutilizable. En lo que se refiere al género, los métodos que se utilizan, o sea, por lo general utilizar el hogar como unidad de medición, tiene el defecto de que no logra captar la situación desigual que las mujeres viven adentro del hogar. Y en este caso es muy importante medir también la pobreza secundaria, es decir, es el tipo de pobreza que afecta a personas que aunque vivan aparentemente arriba del nivel de pobreza, usan todos los recursos de los que disponen solo para satisfacer sus necesidades básicas, o sea, no van más allá. Y dice Bradshaw, este tipo de pobreza es importante como la pobreza de por sí. ¿Qué significa eso? Hay algunos hogares, o sea, cuando medimos el nivel de pobreza de un hogar, pensamos que todas las personas que viven en este hogar están en la misma condición. Eso en algunos casos no es cierto. Es decir, puede pasar en hogares encabezados por hombres que lo que el hombre gana no sea utilizado en su totalidad para el hogar, sino que solo un porcentaje de lo que gana se utilice para el hogar y el otro porcentaje sea utilizado para satisfacer a necesidades específicas del hombre. Y en ese caso, entonces, si nosotros tomamos el hogar como unidad de medición y vemos sus ingresos, pensamos, o sea, no tenemos una información verdadera porque no tenemos la oportunidad de averiguar si realmente las mujeres que viven en ese hogar, las personas adultas mayores que viven en ese hogar, las niñas y los niños disponen de todos esos recursos que supuestamente llegan al hogar. Entonces, para entender la pobreza secundaria se hace necesario
introducir un componente que permita medir el nivel de dependencia económica de las mujeres, y no solamente las mujeres, en hogares encabezados por hombres. Entonces, dice la autora, una aproximación podría ser medir la tasa de mujeres desempleadas en hogares encabezados por hombres. Las mujeres que no disponen de recursos propios son un grupo particularmente vulnerable en caso de emergencia y no solamente en caso de emergencia. Entonces, cuando se trata de mujeres, tenemos que concentrarnos en el acceso y control sobre los recursos, o sea, en medir, intentar, aunque sea bastante difícil medir ese aspecto, intentar entender si las mujeres tienen acceso y control sobre los recursos más que en la pobreza de por sí. La pobreza también tiene que ver con las maneras en las que se generan los recursos, es decir, con la seguridad laboral y con la diferenciación en la generación de ingresos. Eso es muy importante en una situación de post-desastre. Entender o sea, de dónde provenían o pueden seguir proveniendo los recursos de los hogares y de las familias, los hogares que tienen ingresos diferenciados, donde hay más personas que trabajan en sectores diferentes, o que pueden, por ejemplo, contar con remesas desde el exterior, etcétera, son hogares menos vulnerables de un hogar que puede contar con una sola fuente de ingresos. Entonces, eso tiene bastante que ver con las posibilidades de recuperarse. Otro aspecto muy importante es el del acceso al crédito. Muchas veces en una situación de desastre las personas no solamente tienen que enfrentar la pérdida de bienes que habían obtenido por medio de un crédito, sino que también se quedan con el crédito, o sea, pierden el bien y necesitan seguir pagando ese crédito. Entonces, muchas personas quedan fuertemente endeudadas después de un desastre. Otra observación que hace Bracha es que hay que tomar en cuenta también las condiciones de salud, es decir, la mortalidad y la morbilidad son indicadores de vulnerabilidad en términos de salud, pero también hay que buscar indicadores para grupos específicos. Por ejemplo, para mujeres que han sufrido o sufren algún tipo de violencia, para personas que viven con VIH-Sida, niños de la calle, etcétera, etcétera. En lo que se refiere a los hogares encabezados por mujeres, ¿no? Recuerdan que en el estudio que mencionábamos, se ha realizado por Ordóñez y otros, se hablaba de hogares encabezados por mujeres como un factor que había que medir para determinar el nivel de vulnerabilidad. Pero Braccia nos recuerda que ese no se trata de un grupo homogéneo, es decir, no es lo mismo un hogar encabezado por una mujer profesional en el área urbana que un hogar encabezado por una mujer rural en una comunidad rural, disculpen redundancia. Entonces, además de eso, si nos enfocamos solamente en los hogares encabezados por mujeres, corremos el riesgo de invisibilizar la situación de aquellas mujeres que son vulnerables adentro de hogares encabezados por hombres. Con respecto a la alfabetización o a la falta de alfabetización, es importante para determinar el acceso a la información, a servicios y recursos, pero, afirma la autora, hay que averiguar también, como mencionaban otros autores antes, el nivel de organización comunitaria. Es otro factor muy importante para determinar la vulnerabilidad de un territorio. Aunque en ese caso pues, se hace difícil elaborar un indicador. O sea, ¿cómo podemos medir la organización comunitaria? Quizá la participación podría ser un indicador, pero es bastante difícil de medir. Y otra cosa importante que hay que resaltar es que la falta de conocimiento sobre los derechos de las mujeres representa para las mujeres un factor de vulnerabilidad. O sea, no conocer nuestros derechos nos vuelve vulnerables también. Las condiciones de la vivienda. Aquí el aporte de Braccia va más dirigido a recordar
que además de la vivienda tenemos que averiguar en qué condiciones se encuentran las infraestructuras comunitarias, las escuelas, los centros de salud, los hospitales, como decíamos antes, si hay, las vías de acceso. Los daños a la infraestructura vial pueden impactar fuertemente las capacidades de recuperarse de un desastre. Y aquí Bracha mencionaba un ejemplo del Mitch, creo que era Nicaragua, de una comunidad donde las mujeres afectadas no podían salir de sus comunidades porque habían habido afectaciones en la red vial y así no podían ir a trabajar en las maquilas y perdieron el trabajo, entonces perdieron también sus medios de vida, lo que implicó una situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, aquí no creo que se vea muy bien, pero lo van a poder volver a revisar en el PDF, que van a encontrar en la página del diplomado, pero Bracha llega a proponer un índice de vulnerabilidad con enfoque de género, que tiene diferentes variables en lo que se refiere a la pobreza, el acceso a recursos financieros, condiciones de salud, seguridad y marginalización, y ella elabora por cada una de las variables un indicador. Por ejemplo, si la variable es préstamo, el indicador es el porcentaje de hogares porcentaje de hogares con préstamo desglosado por el sexo de la persona titular del mismo, y así. Pues voy a pasar rápido aquí porque no se mira bien. También en el estudio de Bracho, que también van a poder revisar en español, se menciona un marco que construyó otra investigadora, Moser, readaptado por Bracho, un marco para realizar un análisis de género holística para entender la situación de las personas antes, o sea, holística integral, ¿verdad? Antes y después de un desastre, para planificar una respuesta. Y entonces este marco nos plantea preguntas específicas en diferentes momentos, ¿no? Para evaluar necesidades, para entender el perfil de actividades, o sea, quién hace qué en las comunidades, cómo esto ha cambiado a raíz del desastre, etcétera, etcétera. Recursos y perfil de acceso y control sobre los mismos y limitaciones y oportunidades que hay en las comunidades. O sea, ese es un marco que puede ayudarnos en realizar análisis en las diferentes etapas del ciclo de la gestión de riesgo, antes de un desastre y después de un desastre. Y como les decía, en la próxima clase voy a hablar de algunas otras herramientas prácticas que sirven exactamente para el mismo propósito. Bueno, intentando aterrizar en algunas conclusiones en lo que refiere a la vulnerabilidad. Hay varias categorizaciones de los factores, tipos o aspectos de vulnerabilidad, pero hemos visto que hay muchas similitudes, ¿no? O sea, muchos autores mencionan los mismos factores, o sea, económicos, sociales, políticos, culturales, ideológicos, organizativos, etc. Es importante analizar la vulnerabilidad respecto a amenazas específicas y enfocándonos en diferentes sectores de la población, siempre teniendo bien clara una mirada de género. Y recordarnos que las personas experimentan y conciben el riesgo de manera diferente. O sea, eso es bien importante. Entonces, ayer vimos que además de la vulnerabilidad hay otro factor en la determinación de riesgo de desastre que tiene juega un papel muy importante. Y este factor son las capacidades de las personas. Entonces, es importante destacar que la diferencia en la posición social de hombres y mujeres no solo crea vulnerabilidades y riesgos específicos por género, sino que también genera capacidades específicas. Las capacidades específicas que han desarrollado tanto las mujeres como los hombres en diferentes ámbitos sociales y culturales pueden ser muy importantes durante todas las fases del manejo de un desastre. Es importante investigar sobre las que cada grupo
específico identifica como sus capacidades. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en el Caribe, cuando se les preguntó a las mujeres mujeres caribeñas, cuál era su capacidad más grande, ellas respondieron que era su red de amigos y de amigas y su familia. Y eso me parece bastante interesante, o sea, la percepción que ellas tenían era la importancia de las relaciones. Y vimos que efectivamente es uno de los factores que pueden contribuir, pueden determinar la capacidad de recuperarse más rápidamente de un desastre. El fortalecimiento de las capacidades de las personas para evitar, enfrentar o resistir y recuperarse de un desastre es un aspecto muy importante de la gestión de riesgo, pero eso implica cuestionar desigualdades existentes, es decir, tenemos que reconocer también que los roles de géneros han determinado cuáles podían ser las capacidades de las mujeres y de los hombres, pero también que hombres y mujeres pueden desarrollar capacidades que se han considerado hasta ese momento propias del otro género, ¿no? Entonces, por ejemplo, si las mujeres siempre han sido encargadas del trabajo doméstico, eso no excluye que en una situación de desastre los hombres puedan por fin comenzar a tomar responsabilidad en ese sector, así como las mujeres pueden comenzar, por ejemplo, a participar más activamente en la vida organizativa de las comunidades o desarrollar capacidades en trabajos no tradicionales, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que evitar cuando diseñamos intervenciones, y esto es importante porque es un riesgo bastante grande que se corre, tenemos que intentar evitar, o sin intentar, tenemos que evitar, aquí hay un error, disculpen, no es enviar, pero es evitar, sino que es evitar reproducir roles de género y desigualdades. Y quisimos evidenciar aquí algunas capacidades específicas de las mujeres que hemos ido identificando tanto en la experiencia personal, de trabajo, como en la observación de cómo trabajan algunas organizaciones de mujeres, tanto en diferentes aspectos que se han consultado. Entonces, las mujeres tienen, por lo general, mucho contacto con la comunidad, por lo menos refiriéndonos a la realidad de Centroamérica, ¿verdad? Y pueden tener una mayor percepción de los riesgos y también de los niveles de vulnerabilidad de las familias de su comunidad, porque conocen quizá más de cerca la situación en la que esas familias están viviendo. Cuentan con habilidad para encontrar soluciones alternativas en contexto de escasez de recursos, gracias también a redes informales entre ellas. O sea, las mujeres, por la condición de faltas de recursos en las que muchas de ellas han tenido que vivir, han desarrollado capacidades para pues, no sé cómo decirlo exactamente, se me está ocurriendo un término en italiano, pero para sobrevivir, pues con lo que tienen, ser creativas y desarrollar soluciones también colaborando con otras personas, que ese es otro factor importante. Cuentan con buenas capacidades comunicativas y por lo general comparten la información. Por ejemplo, hay un ejemplo que se menciona mucho sobre el huracán Mitch de una comunidad en Honduras donde no se dio ninguna muerte cuando impactó el huracán Mitch. Y eso fue porque una agencia había algunos meses, un año antes, capacitado a mujeres en sistemas de alerta y esas mujeres comunicaron el peligro, monitorearon y comunicaron el peligro de una forma muy efectiva en la comunidad y por lo tanto lograron evitar que tuvieran pérdidas de vidas humanas. Algo que no tenemos que olvidar nunca es que las mujeres son poderosas agentes de cambio y eso es importante porque cuando hablamos de vulnerabilidades y identificamos factores específicos de vulnerabilidad de las mujeres, podemos correr el riesgo de que se nos quede la idea que las mujeres son vulnerables, o sea, que no tienen capacidades, que no tienen, digamos, oportunidad de actuar
de mejorar su situación, mientras que lo que queremos que transmitir es exactamente lo contrario. Poseen un conocimiento muy importante sobre los recursos naturales, en algunos casos, ¿verdad? La relación que las mujeres rurales tienen con su entorno, el conocimiento. Aquí se menciona un ejemplo de otra región, ¿no? Pero el conocimiento que las mujeres tienen de su entorno medioambiental es importante para la recuperación de un desastre. Por ejemplo, en Micronesia, las mujeres tenían un conocimiento muy profundo de la hidrología de las islas que contribuyó a reducir las consecuencias negativas de una sequía porque ellas sabían dónde ir a buscar el agua. Las mujeres pueden tener un rol fundamental en guiar sus comunidades en la adaptación y prevención de desastres. O sea, que pueden tener un rol de liderazgo, tienen las capacidades y las aptitudes de jugar ese papel. Las mujeres tienen una actitud proactiva en la preparación y respuesta. O sea, siempre si las involucramos, ¿verdad? Porque si no las involucramos, no lo van a hacer. Pero si las involucramos, se ha observado en muchas situaciones que son más proactivas en algunos casos que sus compañeros o que los otros hombres de la comunidad. Y pues fomentar la participación de las mujeres lleva a tener comunidades más seguras. Algunas conclusiones en lo que se refiere a las capacidades. No, pues digamos que son más conclusiones en general. La vulnerabilidad y por lo tanto los riesgos son construcciones sociales relacionadas con los procesos de desarrollo. Eso ya lo habíamos visto ayer. Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a raíz de su situación y condición de género, experimentan diferentes formas de vulnerabilidad y tienen una percepción y vivencia diferenciada de los riesgos. Por otro lado, siempre a raíz de su situación y condición de género, mujeres, hombres, niñas y niños tienen diferentes capacidades y estrategias que les pueden ayudar a superar una situación difícil y que tienen que ser reconocidas y valoradas. En ese sentido es importante intentar no reproducir roles de géneros y desigualdades. Por ejemplo, es muy importante, y eso lo subrayo, no enfatizar el rol de las mujeres como proveedoras de servicios. O sea, el hecho de que las mujeres hayan sido tradicionalmente proveedoras de servicios y por lo tanto sean capaces de hacerlo, no significa, y hacerlo bien, no significa que no tengamos que involucrar a los hombres. Y pues no recuerdo si lo mencioné más adelante, pero lo voy a decir aquí, que otra cosa que no tenemos que hacer es confundir las necesidades de las mujeres con las necesidades del hogar. O sea, muchas veces como las mujeres están a cargo de algunas necesidades básicas del hogar, o sea, tener salud, tener alimentación, etcétera, pensamos que estas sean las necesidades de las mujeres. Pero en realidad no es así. O sea, las mujeres pueden tener otro tipo de necesidades que vayan más allá de las necesidades del hogar. Tenemos que siempre que tomar en cuenta el género en el marco del análisis de riesgo, de capacidades y vulnerabilidades, y esto nos permite diseñar acciones más eficientes, además de más equitativas. En las situaciones de desastre se hacen más evidentes las relaciones de poder subyacentes a la familia, a las comunidades, y estas situaciones representan una oportunidad para cambiar en positivo los desequilibrios de poder. Aunque eso sí conlleva algunos riesgos, es decir, cuando estamos trabajando con las relaciones de poder, podemos encontrar resistencias, podemos encontrar como retrocesos, etcétera. Pero sí es importante, si estamos en condición de hacerlo, aprovechar de esa oportunidad. Sería importante también desarrollar un concepto común de vulnerabilidad, un concepto compartido entre agencias, etcétera. Quizá más que a nivel global, podría ser a nivel nacional o a nivel de los territorios, ¿no? De las municipalidades. La inclusión o la exclusión de las mujeres en proyectos de reconstrucción depende ampliamente de las personas encargadas de elegir los grupos. Es decir,
Esto creo que lo trataremos también en la próxima clase. Si una organización puede tener herramientas, puede tener políticas de género, pero si el personal no está sensibilizado y no está capacitado y no está consciente de la necesidad de trabajar desde este enfoque, pues es bastante improbable que se pueda lograr trabajar realmente desde una perspectiva de género con un enfoque de género. En la fase de la respuesta, muchas veces hay mucha prisa y entonces las respuestas que escuchamos cuando hacemos presente la necesidad de tener claro un análisis de género, etcétera, es que no hay tiempo porque hay que responder, ¿no? Y entonces a veces se cree que no es posible analizar la situación específica de las mujeres, las niñas, los hombres y los niños en la mera situación de la respuesta. Pero es muy importante lograr desarrollar herramientas que nos permitan incluir el análisis de género también en esta etapa. O sea, si podemos prepararnos y tener claros cuáles pueden ser necesidades específicas antes de que un desastre ocurra, muy bien, pero no es sino aunque lográramos esto, sería importante que tengamos pensadas algunas herramientas que nos permitan también en la respuesta trabajar desde un enfoque de género. Eso puede significar tener personas con capacidades desarrolladas en género en el equipo de respuesta, contar con expertas y expertos, también apoyarnos a organizaciones y grupos de mujeres que conocen muy bien la situación específica de las mujeres en los territorios en los que vamos a trabajar y que tienen quizá ya experiencia desarrollada en ese ámbito. Es necesario que las mujeres no sean vistas como vulnerables per se, era un poquito lo que decía antes, sino que hay ciertas condiciones y situaciones inequitativas que colocan grupos de mujeres específicas en situación de desventaja y vulnerabilidad social. De ahí que las mujeres y hombres no llegan en las mismas condiciones a un desastre, ni reaccionan de la misma manera, ni tampoco tienen igual acceso a recursos y recuperación. Es decir, no tenemos que quedarnos con esta idea mujeres igual vulnerables. O sea, son vulnerables por determinadas razones y esas razones se pueden modificar y esa situación se puede cambiar. Y al mismo tiempo recordarnos siempre que tienen capacidades específicas que tenemos que identificar y tenemos que valorar. Y de último, pues le quise dejar aquí un aporte que encontré en un artículo que se menciona también en la bibliografía consultada y recomendada, pero lamentablemente es un artículo que no ha sido traducido al español, pues, pero si alguna o alguno de ustedes tiene la posibilidad de leer en inglés, se lo recomiendo mucho. A mí me hizo pensar, porque es un artículo que nos lleva a reflexionar sobre el riesgo de pensar a las mujeres como vulnerables y como virtuosas. Es decir, este artículo se enfoca más en el tema del cambio climático y analiza cómo se habla de las mujeres en lo que se refiere al cambio climático, ¿no? Entonces siempre se dice que las mujeres son las más afectadas de un lado, pero también que son las más virtuosas, o sea que, por ejemplo, son las que contaminan menos, son las que mejor utilizan los recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos sobre lo que nos llama la atención la autora es sobre la idea, en primer lugar, de que la feminización de la pobreza conlleva la idea de que erradicar la pobreza lleva necesariamente a reducir las desigualdades de género. Y eso no es así. O sea, podemos vivir en un país donde nadie vive en pobreza, pero no hay igualdad de género. Y eso es cierto, es decir, me pareció bastante interesante como observación. Y del otro lado, ella afirma que seguir hablando de las mujeres como virtuosas nos lleva
de la feminización de la pobreza a la feminización de la responsabilidad. Es decir, nos puede llevar a caer en el riesgo de sobrecargar a las mujeres, porque como son las que tienen más conciencia ambiental, por ejemplo, a cargarlas más y más de otras responsabilidades más de las que ya tienen. Entonces, sobre lo que insiste mucho la autora es sobre la idea de que siempre, siempre, siempre tenemos que pensar en las relaciones desiguales de poder y tenemos que tener claro eso para no caer en esta trampa, porque al final podemos incurrir en el riesgo de sí visibilizar a las mujeres, pero también en lugar de mejorar su condición, llegar hasta a la paradoja de empeorarla. Y bueno, aquí están mencionados todos los textos que he utilizado para preparar este aporte. Algunos están en inglés, o sea, todos los que se podían conseguir en español lo mencioné en español, pero como les decía, algunos no han sido traducidos, entonces solo están en inglés. Y bueno, para terminar, antes de darles las gracias, les quería proponer unos ejercicios para esta clase. Son dos. En primer lugar, les quería invitar, a identificar factores específicos de vulnerabilidad de mujeres, hombres, niñas y niños en su barrio o en su comunidad frente a una amenaza específica. No les estoy pidiendo de hacer un estudio ni nada de todo eso, sino a partir del conocimiento que ya tiene, de la experiencia de trabajo que tiene, de sus vivencias, ¿cuáles creen que sean las mayores vulnerabilidades que tienen estos sectores de la población? Y el otro ejercicio sería de identificar aquellas experiencias de género de mujeres y hombres que pueden aumentar su capacidad de resistir, hacer frente y recuperarse a un desastre. Y aquí pueden elegir el escenario que prefieran, como por ejemplo una sequía en la zona rural, un terremoto en una ciudad. Y también les invito a preguntarse cómo podríamos nosotros desde nuestro ámbito de trabajo valorar esas capacidades. Bueno, y con esto he terminado. Solo me queda darles las gracias y pues nos veremos la próxima vez. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.